Buenas tardes, mi nombre es Elda Martínez Cruz, soy del grupo 18A, turno mixto. Curso la licenciatura en Derecho. Les expondré el tema de marxismo. Materia de Historia del Pensamiento Económico y la catedrático es Denise García López. Marxismo, el conjunto de ideas políticas, económicas, filosóficas, que nace como la obra de Karl Marx, que nos habla desde sus principales ideas, nos habla de los orígenes del marxismo. También nos presenta la evolución del régimen capitalismo, luchas de clases, capital y sus características que son mercancía, el dinero, el cambio, moneda y circulación de mercancía, la economía política, el comunismo y su principal fuente fue el Manifiesto Comunista. También conocido como materialismo histórico. Es un sistema filósofo político y económico basado en las ideas de Karl Marx de 1818 a 1883 y de Friedrich Engels de 1820 a 1895, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clase y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como el materialismo histórico, influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Orígenes del marxismo. Su origen hay que buscarlo en la economía política inglesa, en el comunismo francés y en la filosofía alemana. La deuda mayor la tiene con el clasicismo inglés. Ricardo es su principal creador, toma las ideas respecto a la producción, a la distribución y al valor de Smith. Ricardo lo concierne en la explotación de los trabajadores y la teoría cuantitativa del dinero. Marx no reniega de sus maestros. Lo que aprendió fue superarlos, introduciendo el criterio del que las leyes, para ellos permanentes del liberalismo económico, correspondía a un régimen a todas las luces eran transitorio. Marx no tomó muy en serio debido a que sus ideólogos proponían sus soluciones de tipo limitado: resolver el problema económico y social de pequeños grupos de obreros. De Marx. Karl Max Herrich nació el 5 de mayo de 1818 en Tarbes, ciudad de la Prussia renana, a la que también pertenecía Bonn y Colonia. Aunque su familia era de origen judío, ya en 1800 Marx era abogado entre Treveris. Fue un filósofo alemán, por un tiempo fue maestro y periodista. Sin embargo, por sus ideas políticas tuvo que dejar de hacerlo. Participó en todos los movimientos revolucionarios, los cuales estaban inspirados en sus propias ideas, como menos en gran parte. Marx, seguidor y crítico de Friedrich Engels, influyó en el pensamiento del siglo XIX y el XX.
En la década de 1840, Marx era uno de los jóvenes hegelianos junto a Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Materialismo. Marx criticaba a los filósofos materialistas porque son simplemente contemplativos. Además, rechazaba al idealismo porque reducía lo práctico a lo teórico. 3. Lucha y superestructura. El materialismo histórico sostiene los seres humanos establecen relaciones de producción, son independientes de su voluntad. La estructura económica, la sociedad es la sumatoria de todas las relaciones de producción. A cada estructura económica corresponde una reestructura jurídica, política y determinada formas de consecuencia social. Es decir, que toda producción conducía a la vida política ideológica de una sociedad. Evolución del régimen de capitalismo. En el siglo XVI, porque aunque el lejano siglo es cuando en realidad arranca la llamada era capitalista. En aquel entonces no existía el capital ni el capitalista, en el sentido de medio para producir rentas, incluyendo producida por el trabajo de otro existía bajo la idea de factor productivo, pero con la característica del régimen corporativo que su aportación era mayor parte individual, es decir, que cada trabajador era procesador de sus propios medios de producción. Lucha de clases. Se puede reducir a una simple fórmula la compleja historia de la especie humana. Karl Marx, uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, creía que si Marx abre el primer capítulo de su obra más famosa, el Manifiesto Comunista, ha afirmado que todo cambio histórico es siempre resultado de una lucha continua entre clases sociales opresoras, altas y oprimidas, bajas, y las raíces de tal conflicto son de naturaleza económica. El libro es una exposición general del modo de producción capitalista, sus elementos básicos y su articulación visto de manera general y de manera analítica, sin considerar ciertas variables especialmente de circulación, sino centrándose especialmente en la fase de producción, que Marx considera el fundamento del todo el sistema capitalista y de manera general de todo modo de producción. Pues parte del hecho de la mercancía individual es la forma elemental de la izquierda social en el capitalismo. Marx analiza, siguiendo a la economía política clásica, la mercancía en el tanto valor de uso, un bien que satisface ciertas necesidades humanas, y en tanto valor de cambio, un bien que puede intercambiarse por otros bienes en una proporción determinada. Cambio.
Luego Marx analiza las diferentes formas del intercambio de mercancías, desde el trueque ocasional, pues al principio se producía para el consumo inmediato y solo se intercambiaba el producto excelente, hasta que la producción se va orientando cada vez más hacia el intercambio o circulación de mercancías. Como en la sociedad mercantil, los productores solo se relacionan entre sí mediante el intercambio de su mercancía, y como este intercambio es regulado por el valor de las mismas, proceso que ocurre de la espalda a los productores. Las mercancías mismas se convierten en el sujeto del intercambio en vez de los productores. De esta manera, el intercambio aparece como una relación social entre cosas y una relación objetiva entre las personas. Es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Se trata de un manifiesto encargado por la Liga de los Comunistas a Karl Marx, y Engels escribe la tesis central del manifiesto de la siguiente forma: en cada época histórica, el modo predominante de producción económica y de cambio y la necesariamente forman la base sobre la cual se levanta, y la única que explica la historia política e intelectual de la dicha época. La miseria de la filosofía. En el primero se trata de la teoría del valor, la jornada del trabajo, la moneda y el excelente de trabajo. Y en el segundo capítulo desarrolla la mercancía de la economía política, el que trata los siguientes métodos: la división del trabajo, la competencia, el monopolio, la propiedad, la renta y las huelgas. Organización social, donde no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, donde la distribución de bienes está en manos del Estado y siendo repartidos según las necesidades del pueblo. Lo que Marx saca a la luz en El Capital es la forma específica que asume la explotación en el capitalismo, y también la telaraña de apariencias, justificaciones ideológicas, fetichismo e ilusiones reales sin las que no podría funcionar. Administración de los medios de producción por parte de clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad, la cual existía una igualdad política, social y económica de todas las personas. Como ya hemos visto, a Carlos Marx, muchas sus teorías han determinado asociadas a la falta de libertad y a los asesinatos masivos, por lo que no es de extrañar que Marx continúe siendo una figura divisiva. Marx también acertó en algunas cosas. Un pequeño grupo de personas ultrarricas domina la economía global. Marx
quería más para los trabajadores, deseaba que fuésemos independientes, creativos y sobre todo dueños de nuestro propio tiempo. Básicamente, dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo, una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decir cómo queremos vivir hoy en día. Esta es una noción con la que la mayoría de personas estamos de acuerdo. Gracias, es todo.